Bienvenida, bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en cómo se formó la Biblia. Un tema fascinante, sí, señor. Vamos a ver qué dice la información que hay sobre cómo se ha conservado, quién la escribió, bueno, o quién es, y qué papel jugó la tradición oral, ¿no? Antes de que todo estuviera escrito. Eso es. La idea es entender un poco la complejidad, que es mucha, de este texto fundamental. Ajá. Y para empezar, un dato que a mí me parece sorprendente. Si lo miras desde la academia, la Biblia está, vamos, increíblemente bien conservada. Sí, eso es algo que a veces se pasa por alto, la crítica textual. Claro, eso de comparar miles de manuscritos antiguos, los rollos del Mar Muerto, por ejemplo. Exacto. Es un trabajo enorme, pero permite reconstruir textos muy, muy fieles a los originales. Y las diferencias, por lo que se ve, suelen ser pequeñas, ¿no? Que si una palabra o un orden, sí, detalles menores que en general no alteran el mensaje de fondo. Y eso para textos tan antiguos pues es notable, la verdad. Vale, muy bien conservada. Pero la pregunta del millón, ¿quién la escribió? Porque no fue una persona, ¿verdad? Uf, no. Esa es la idea tradicional, claro. Se habla de Moisés, David, los profetas, Y en el Nuevo Testamento, pues Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro. los nombres que conocemos. Claro, esa es la atribución clásica. Pero la investigación académica, Bueno, pinta un cuadro bastante más complejo. más enrevesado no. Más bien, fascinante. Sugiere que no es tanto un autor único por libro, sino un proceso. Un proceso larguísimo, de más de 1000 años. 1000 años. Sí, sí. De compilar, editar, fusionar distintas fuentes, tradiciones orales. La autoría es a menudo, pues, colectiva, o algo que evoluciona con el tiempo. Entiendo. Por ejemplo, mira el Nuevo Testamento. Se estudia mucho cómo se relacionan los evangelios. Ajá. Está la teoría de la prioridad marcana, que dice que Marcos fue el primero, y que Mateo y Lucas lo usaron como base. Vale. Y que además Mateo y Lucas quizá usaron otra fuente, una colección de dichos de Jesús que se ha perdido y que los estudiosos llaman, bueno, la fuente Q. Fuente Q. Suena misterio. Un poco sí, porque no la tenemos físicamente. Y luego están las cartas de Pablo. Se debate si algunas las escribió él o quizá discípulos suyos, más tarde. Las deuteropaulinas. O sea, que incluso con figuras tan conocidas como Pablo hay debate. Claro, la historia textual es compleja. Vale, eso en el Nuevo. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué pasa ahí? Porque para los primeros 5 libros, el Pentateuco, hay una teoría muy famosa, ¿no? Así, la hipótesis documental, la JEDP. Eso, suena súper técnico. JEDP. Bueno, es una forma de llamarla. Es una hipótesis clave, aunque hoy en día también se debate y se matiza mucho, ¿eh? No es una verdad absoluta. Vale, pero la idea central. La idea es que el Pentateuco no se escribió de una sentada, sino que se tejió, como un tapiz, a partir de al menos 4 grandes corrientes o fuentes. 4. Sí, identificables por su estilo, su vocabulario, cómo hablan de Dios. Piensa en ello como capas geológicas, cada una de una época distinta, con sus propias preocupaciones. Capas geológicas en un texto. ¡Qué imagen! Pues sí. Por ejemplo, y muy rápido, la fuente J, que usa el nombre Yahvé para Dios, tiene un estilo muy vivo. Dios es como más cercano, interactúa. Ajá. Mientras que la fuente P, la sacerdotal, que seguramente es posterior, pues usa un lenguaje más formal. Le importan mucho las genealogías, las leyes, los rituales. Es un Dios más ordenado, trascendente. Y luego estaría la E, eloísta, y la D, deuteronomista, ¿no? Con sus propios enfoques. Exacto. La E usa Elohim, un Dios quizá más distante, que se comunica por sueños, ángeles, y la D, que se centra en Deuteronomio, con ese estilo de sermón muy enfocado en la ley y la alianza. O sea que según esta hipótesis, leer esos libros es como escuchar pues, un coro de voces de distintas épocas. Esa es la idea fundamental, sí. Que esas distintas voces, con el tiempo, se entrelazaron para formar el texto que tenemos hoy. Fascinante. Pero antes de que hubiera textos escritos o incluso mientras escribían, todo esto se contaba, ¿no? Fundamental. No podemos olvidarnos de la tradición oral. Era la base de todo. Claro. Las historias de los patriarcas, las leyes, los salmos, los proverbios.
En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús, los primeros credos, todo eso circuló de boca en boca, años, siglos. Generaciones contándose las mismas historias. Exacto. Y las culturas antiguas tenían sus métodos para preservar lo importante. A ver, no buscaban la exactitud literal, palabra por palabra como quizás la entendemos hoy. No era una grabadora. No, claro. Pero sí buscaban preservar la esencia, el núcleo del mensaje, la trama, la enseñanza. Usaban la memoria, la repetición, estructuras fáciles de recordar. Y luego, supongo, vinieron los escribas. Eso es, recopilaron todo ese material oral, lo seleccionaron, le dieron forma escrita. Fue un proceso, vamos, muy dinámico, no algo estático. Entonces, si intentamos resumir todo esto, la Biblia, aunque desde la academia se considere que su texto se ha conservado sorprendentemente bien, Sí, no apareció de la nada. Es el resultado de un proceso larguísimo y muy humano, ¿no? totalmente humano. Múltiples voces, edición, compilación, esas posibles fuentes como la JEDP que comentábamos. Y una base enorme de tradición oral antes y durante todo eso. Exacto. Para la gente de fe, por supuesto, esta complejidad histórica no quita la creencia en la inspiración divina. Coexisten las dos cosas. Claro, es otra dimensión. Pero entender este proceso humano, bueno, nos da una perspectiva diferente. Sí, y eso me lleva a una última reflexión. A ver. Saber todo esto, que estos textos sagrados tienen detrás una historia de formación tan, pues eso, humana, con capas a lo largo de tanto tiempo, ¿cómo crees que influye eso en cómo los leemos hoy? Pues esa es una pregunta importante, ¿eh? Para cada uno. Cambia la forma en que te acercas al mensaje, a su autoridad, a su significado personal. Quizá le da, no sé, otra profundidad. Puede ser. O quizá plantea nuevos interrogantes. Es algo sobre lo que, bueno, merece la pena darle unas vueltas. Sin duda. Pues con esa reflexión nos quedamos.